El presidente Gustavo Petro insiste en la hipótesis del golpe de Estado, un mensaje que ya comenzó a llegar a instancias internacionales a través de mensajeros como la ministra de Ciencia Yesenia Olaya. No ha servido para bajar la tensión que César Lorduy, magistrado del Consejo Nacional Electoral, haya aclarado que dicha instancia no tiene la autoridad para juzgar al presidente ni retirarlo de su cargo. ¿En qué queda entonces el debate jurídico sobre competencias en este caso? Hoy es jueves 10 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Con toda la experiencia de más de 70 años a nivel global y 48 de ellos en Colombia, hoy Manpower Group contribuye al crecimiento de las organizaciones más importantes del país, impulsando la fuerza del talento humano en todas sus etapas. Manpower Group, líder mundial en talento humano. Primera actualización de algunas noticias de las últimas horas. El huracán Milton, que generaba mucha expectativa, ya tocó tierra firme en Florida. Al cierre de la edición de este episodio, bajó a categoría 2 el huracán Milton, que alcanzó a estar en su momento en categoría 5 cuando se encontraba sobre alta mar. Cuando tocó tierra, llegó en categoría 2. Los puntos de contacto han sido Orlando, en Florida, y hacia la medianoche se dirigía hacia Sarasota. Reportaron ráfagas de viento, inundaciones, y aún así, con todo y la reducción de la intensidad, reportaron que habría múltiples muertos, particularmente en el condado de San Lucie, después de que ingresara un tornado, así lo informó la policía local. Todavía no se sabe cuántos. Estados Unidos amanece calculando los impactos que tuvo el huracán Milton alrededor de la costa oeste de Florida. Los condados que han recibido alerta de inundaciones repentinas son Lake Sur, Orange, Osceola, Seminole y Volusia, en el centro y sur y centro-este de Florida. Hay todo un análisis en torno a cómo esta situación puede incluso afectar las elecciones de Estados Unidos, lo que viene hacia adelante en la votación de las próximas elecciones. Porque, por ejemplo, los daños sobre los centros de votación en algunos casos se desarrollan en zonas o áreas específicas del estado de la Florida que representan en algún punto sectores de votación cercanos a uno u otro de los candidatos. El expresidente Álvaro Uribe volvió a intervenir este miércoles en la diligencia preparatoria de juicio ante la juez 44. Dijo en este punto: yo no mandé al doctor Cadena, refiriéndose a Diego Cadena, a buscar testigos. Él fue como abogado investigador en mi defensa. Esta declaración la dio minutos antes de que se volviera a aplazar la audiencia. Sin embargo, en otros detalles sobre este proceso, la fiscal Marlene Orjuela, intervino también, argumentó que las pruebas presentadas por la fiscalía, haciendo referencia a la serie de interceptaciones telefónicas, suplen al acusado y muestran al acusado, no pueden ser catalogadas como ilegales o ilícitas. La defensa alega falsedad ideológica en el informe, pero la Corte actuó conforme a la ley, dijo la fiscal. En respuesta a esto, el mandatario dijo: a mí me preocupa mucho que en este juicio, por el respeto y por el temor a la Corte Suprema de Justicia, no pueda haber, de acuerdo con los hechos y con las pruebas, las modificaciones a lo que fueron sus conclusiones. Por ejemplo, en la resolución que resolvió mi situación jurídica y que me decretó una medida restrictiva de la libertad. Todo el respeto a la Corte, pero yo creo que, como todo instructor en las partes subsiguientes del proceso, se puede separar de lo que diga la Corte. En medio de toda la tensión dramática por la emergencia en Estados Unidos, así como la tensión política y judicial que estamos viendo en este episodio, el único bálsamo en estos días parece ser el partido de la Selección Colombia, que es el reto que tiene contra Bolivia en
El Alto, en la ciudad de El Alto. Este es un reto, dicen, de altura, que es la altura precisamente de la ciudad en la que se desarrollará el partido, en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, a 4.150 metros sobre el nivel del mar. El equipo de Néstor Lorenzo se enfrentará a un equipo que viene envalentonado. El equipo boliviano, pues en los últimos resultados logró darle una victoria a su país 4-0 sobre Venezuela en ese mismo escenario. Sin embargo, la selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, se ha estado preparando en la ciudad de Cochabamba para adaptarse a la altura. Pero en las peculiaridades que ha habido de llegar a Bolivia y a Santa Cruz, por ejemplo, es que en los edificios alrededor de donde se encontraba la selección, al parecer hubo un sistema de espionaje que detectaron para observar cómo estaban jugando desde edificios aledaños. El partido será este jueves a las 3 de la tarde. Continuamos con el tema que viene siendo no solo el tema de estos días, sino el tema de la semana y probablemente el tema del mes. Nuestro episodio de ayer fue dedicado enteramente a esto, con un extenso análisis con constitucionalistas y analistas políticos, que es la investigación del Consejo Nacional Electoral sobre el presidente Gustavo Petro, precisamente, específicamente sobre el candidato Gustavo Petro cuando se encontraba en la campaña Petro Presidente 2022, asimismo como a las personas que participaron, el gerente Ricardo Roa y asesores. Pero todavía sigue hablándose de un vacío jurídico. El presidente insiste en señalar que esto es un golpe de Estado y que lo quieren tumbar. Pero ha habido otras posturas en torno a esto, pero sigue la discusión sobre si el Consejo Nacional Electoral tenía o no la potestad para hacer lo que hizo. Por eso hemos querido invitar a John Torres, editor de Mesa Central, editor además encargado del cubrimiento de los temas más centrales del periódico y que pues ha estado muy encima de todo este tema. John, bienvenido. Hola, Carlos. Pues evidentemente esta no solamente es la noticia más importante de la semana, puede ser una de las más importantes del año políticamente hablando, porque se trata de una situación que no vivía Colombia desde el año 1995, 96 más o menos, cuando la campaña de Ernesto Samper también se vio abocada a una investigación formal del Consejo Nacional Electoral, con la diferencia de que en ese momento hubo una decisión del Consejo de Estado muy polémica que tumbó los topes electorales y por lo tanto toda investigación relacionada con eso se cayó. Pero pues se trata de una decisión importante y que ha generado un debate político muy alto en la medida en que la figura del presidente de la República, el fuero constitucional que tiene y sobre todo, mucho más esto, la polarización política generada en buena medida por cuenta del gobierno, pues le han metido unos factores que tienen hoy a Colombia en una situación política y jurídica bastante enrevesada. En la edición impresa de este jueves, el periódico El Tiempo lleva una entrevista con César Lorduy, la cabeza del Tribunal del Consejo Nacional Electoral, en la que dice que esta instancia no tiene competencia alguna para destituir al presidente. Si eso es así, pues tiene unas herramientas para investigar, pero ¿cuáles vendrían siendo los dientes que tiene para actuar el Consejo Nacional Electoral? No solamente según el magistrado Lorduy, yo creo que es muy importante mirar este asunto. En Colombia hay una instancia, una corte, por llamarla de alguna manera, que se llama Consejo Nacional Electoral, que tiene unos integrantes que tienen de hecho calidad de magistrados. Entonces, esta es una corte, de todos modos hay que decirla, altamente cuestionada a lo largo de la historia en Colombia porque es una corte muy política. Y es política porque sus miembros no son reconocidos juristas, sino que son representantes que son nominados por los partidos y que claramente pues tienen un origen político. Usualmente quienes llegan al Consejo Nacional Electoral es porque se han quemado en las elecciones de Congreso y allí tienen como una especie de revancha durante algún tiempo. Lo cual no implica que la función que cumple el Consejo Electoral, o mejor, que debe cumplir el Consejo Electoral en Colombia, sea muy importante. ¿Qué ocurre en el país? Hay una práctica reiterada, repetitiva, de mucho tiempo, de la mayoría de campañas,
en la que los topes electorales que existen por algo, y existen es porque pretende la ley que haya una igualdad de condiciones para competir entre las diferentes campañas, pues los topes electorales se los vuelan muchísimas campañas en muchísimas oportunidades a lo largo de toda la historia en Colombia. Y lo que ha venido pasando con la norma electoral es que al pasar de los tiempos, desde que arranca la Constitución del 91, luego con unas reformas de comienzos de siglo, otra después del escándalo de Odebrecht, se han venido sumando algunos dientes. Pero no había ocurrido, como les mencionaba, desde el año 95-96, que el Consejo Nacional Electoral avanzara en una investigación formal y en un pliego de cargos. Sí había ocurrido que varias campañas presidenciales fueran investigadas en su financiación, pero de manera preliminar. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de Odebrecht con Juan Manuel Santos, también pasó con su contendor de ese momento, del año 2014, Oscar Iván Zuluaga, y también ocurrió con la campaña del presidente Iván Duque, relacionado esto con el escándalo del Niño Elías, de los supuestos aportes de este personaje, pero esas investigaciones finalmente nunca prosperaron, nunca fueron presentadas a la plenaria y aprobadas por ella. Llegaron a la plenaria del Consejo Electoral y allí terminó la investigación porque no lograron mayoría. Lo que pasó ayer, mejor, el pasado martes en el Consejo Nacional Electoral, es que una ponencia de dos magistrados, que al menos uno de ellos muy criticado por el presidente Petro y reconocido también crítico del presidente Petro, le formulan un pliego de cargos. Esa ponencia logró la mayoría del Consejo Nacional Electoral, allá hay 9 personas, 7 apoyaron esta ponencia y por lo tanto se inicia la investigación contra los máximos responsables de la campaña y por disposición legal el candidato también es responsable de la campaña y sobre todo del compromiso de que la campaña va a respetar los topes. El Consejo Nacional Electoral expide una comunicación en la que asegura que ha tomado la decisión de iniciar una investigación formal y además formular pliego de cargos. Eso es una especie de señalamiento ya específico contra los responsables de la campaña de Gustavo Petro en el 2022, incluido el candidato, también su gerente, el señor Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, por la presunta violación de topes en las 2 vueltas electorales y en una cifra cercana a los 5.300 millones de pesos. Que el Consejo Nacional Electoral puede investigar las campañas políticas, sin duda. La campaña presidencial también la puede investigar, pero por favor, claro que sí, las normas son absolutamente claras. Las normas señalan también que el candidato es responsable por las cuentas electorales. Y lo que también es muy claro es que el Consejo Nacional Electoral, con el presidente de la República, puede llegar hasta un punto y nada más. Y es que de allí en adelante, si hay lugar a ello, porque estamos muy lejos de eso también, Carlos, esta reacción aquella del golpe blando, de que se inició el golpe blando, pues en realidad es, o sea, es francamente mentirosa, exagerada. Esto no ha pasado. Lo que hay hoy en este momento de la historia es que si es un paso inédito, el Consejo Electoral decide abrir investigación formal después de 25 o 30 años de historia colombiana. Seguramente en el pasado también esos consejos electorales que había, integrados por otros magistrados, debieron haber hecho algo similar en otras campañas, no lo hicieron. En este caso lo están haciendo. No se están inventando una investigación porque la verdad hay indicios fuertes, hay muchas zonas grises que tiene que explicar muy a fondo la campaña del presidente Gustavo Petro, porque o sea, hay cosas allí que tienen que ser explicadas, pero lo que ha pasado es que empezó una investigación. Hay un periodo de pruebas. El presidente y las 4 personas que también están mencionadas en este proceso van a tener la oportunidad de controvertir los indicios y si el Consejo Electoral encuentra que el presidente y sus alfiles de campaña tienen razón, pues esta investigación se cierra. Pero además, en este momento de la historia, la defensa de la campaña puede pedirle al mismo Consejo Electoral que revise la decisión que tomó en un recurso de reposición y eventualmente el Consejo Electoral podría tomar una decisión diferente después de que revise esto. Pero si el Consejo Electoral se mantiene, el gobierno no, mejor la campaña tiene la posibilidad de demandar esto ante el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad administrativa en Colombia, la máxima corte, y como ha pasado en muchas oportunidades, es factible que el Consejo de Estado tome una determinación diferente y esta investigación no prospere más. Pero además, incluso si eso le fallara a la campaña y a los responsables, pues podrían acudir a una acción de tutela como ha pasado en muchas oportunidades
y la historia podría ser diferente a la que estamos contando ahora. A todo esto me refiero yo porque claramente dentro de la vía institucional, dentro del camino legal que ha establecido la legislación, la Constitución colombiana, hay muchísimas vías de defensa que todavía están pendientes, que se pueden utilizar por cuenta de las personas que están siendo investigadas y por lo tanto decir que hay un golpe blando, una situación que pretende sacar al presidente de la República de su cargo, pues es una exageración y más que una exageración es una responsabilidad muy grande. Tremendo, John. El presidente Gustavo Petro insiste en que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia tampoco para evaluarlo en su dignidad. Se refirió a esto a través de un tuit en X, en el que se refirió a la trampa del Orduy. Dice, el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta a formular cargos de manera inconstitucional. Hay que ver qué significa abrir la puerta. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito que no he cometido. Se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña. ¿Qué quiere decir el presidente Gustavo Petro con esto? No, claramente, de hecho, el editorial del periódico El Tiempo de este jueves hace un llamado a la calma institucional y a mirar realmente qué es lo que ha ocurrido y es una actuación de un órgano de control electoral que está dentro de sus facultades investigar a todas las campañas, incluida la campaña presidencial, y tomar unas decisiones que como ya lo venimos diciendo, ya lo venimos afirmando y explicando suficientemente, no son definitivas, que pueden ser recurridas, impugnadas ante diferentes autoridades. O sea, lo que esto demuestra aquí es que hay un Estado de Derecho que ofrece unas herramientas que tienen que ser utilizadas por la defensa mucho más en tratándose de alguien que ostenta la calidad de presidente de la República y que se ha comprometido y jurado ante la Constitución y sobre la Constitución que va a defender la institucionalidad. ¿Qué es lo que pasa aquí, Carlos? O sea, la facultad del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña está en la Constitución, en la ley, y además el Consejo de Estado en una decisión reciente revalidó y lo dijo claramente, el Consejo Nacional Electoral puede tomar estas determinaciones hasta determinado punto al que ya vamos a llegar. Pero además la Corte Constitucional también toma una decisión y dice claramente el Consejo Nacional Electoral sí puede investigar una campaña presidencial y lo puede hacer como lo está haciendo en este momento. Hay una polémica, sí, y ya hablaremos también de ello, pero claramente el Consejo Nacional Electoral puede investigar la campaña del presidente Gustavo Petro, sí, y eventualmente puede llegar a considerar que allí hubo una violación de topes, sí, y en el caso de que esto sea así, puede imponer unas multas. Ahora, si esto llegara a ser el escenario, y es un escenario que sigue siendo de alguna manera, porque los tiempos que hay son largos para que se presenten pruebas, para que se tomen decisiones. Estamos hablando fácilmente de que en la práctica de pruebas y la primera parte procesal de esto, estaríamos hablando más o menos en febrero del año. ¿Sí? Y hay una cosa importante, Carlos, la investigación va a prescribir, o sea que se muere legalmente el 29 de junio del año 2025. Los tiempos son muy apretados. Pero si eventualmente el Consejo Nacional Electoral, que sí puede investigar la campaña presidencial y a sus responsables, y si llega a considerar que allí hubo una violación de topes, en el caso específico del presidente de la República, lo único que puede hacer el Consejo Nacional Electoral es remitirle esa información a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es la única institución autorizada por la Constitución, nadie la está cuestionando además, para investigar al presidente de la República. Entonces, claramente no está violando sus atribuciones al Consejo Electoral porque en la máxima instancia de esto, si llegara a considerar que la campaña violó los topes, tendría que remitir esa información que sí afecta al presidente de la República, porque el presidente de la República, como responsable de la campaña, pues tenía también que responder por ella. Pues esto se va a la comisión de acusación donde se iniciará un proceso que, como usted conoce, los procesos de la comisión de acusación sí que son bien políticos, y veremos qué pasa. Los tiempos son muy apretados. Aquí difícilmente, si eso llegara a ser, estaríamos hablando de que se pueda tomar una determinación antes del año 2026, cuando ya concluye el mandato del presidente Gustavo Petro, pero incluso esto es muy remoto, muy complejo, o sea, muy difícil que lleguemos a ese escenario.
Pero hay un punto aquí clave también que me parece a mí llamativo. Está diciendo el presidente que el Consejo Electoral está abriendo la posibilidad de que se le hagan unos cargos, pues resulta que en la comisión de acusación él ya tiene una investigación por estos mismos hechos, por violación de topes. Allí ya lo están investigando por eso. Y lo máximo que puede hacer el Consejo Electoral es remitir esa investigación o esas decisiones que haga a la comisión de acusación donde ya lo están investigando. Entonces, fíjese usted que no es que estemos abriendo un escenario inédito de que es que lo van a acusar ante la comisión de acusación. No, allá ya tiene un proceso. También tuvieron proceso Duque, también tuvo proceso Santos y terminaron absueltos. Precluyeron los casos, o sea, pasó el tiempo y no se tomó una decisión. En el caso de Ernesto Samper, que como les digo es el antecedente, único antecedente comparable tal vez y más remoto, la investigación del CNE se frenó por la decisión del Consejo de Estado que él decía, pero hubo una denuncia de la Fiscalía del momento, Alfonso Valdivieso, que llega a la comisión de acusación y allí inicia un proceso muy polémico con un representante investigador que seguramente todos recordamos, se llamaba Jaime Mogollón, que finalmente termina formulando una acusación contra el presidente Samper que llega a la plenaria de la Cámara, ¿recuerdan ustedes? Y en la plenaria de la Cámara, ese asunto, en una decisión muy política, muy controvertida, históricamente muy cuestionada, pues la mayoría de la plenaria de la Cámara consideró que no había elementos suficientes y precluyó. Eso quiere decir que cerró la investigación temporalmente, y eso temporalmente fue hace 30 años. Y esa historia de la financiación del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper, en la que sí hubo pruebas y evidencias muy fuertes, pues no terminó en nada. El presidente Gustavo Petro no tiene en cuenta, pero seguramente lo conoce bien, lo sabe bien, lo máximo que puede hacer el Consejo Nacional Electoral es remitirle esta información a la comisión de acusación, que deberá iniciar una investigación, llevarla a la plenaria y luego esa plenaria de Cámara, si llega a pasar la acusación, se somete al Senado, pero de hecho ese proceso ya está andando en la comisión de acusación y los parlamentarios que están investigando allí son todos parlamentarios muy cercanos al presidente Gustavo Petro. En ese orden de ideas, tal vez lo que uno está viendo aquí es un sobredimensionamiento de la situación actual, una exageración que seguramente tiene mucho de componente político y lo que habría que esperar aquí son dos cosas. Responsabilidad por parte del Consejo Electoral para que tome las decisiones que tiene que tomar, pero sobre todo garantizando todos los derechos, el debido proceso, mucho más tratándose de un caso de una persona, de una campaña presidencial con un presidente en ejercicio, pero también responsabilidad por cuenta del presidente de la República, porque su compromiso con los colombianos, con el país, fue defender la institucionalidad y como creo que suficientemente se ha explicado, hay muchísimos caminos legales, no la calle, no la manifestación, no el bloqueo institucional, que le permiten a la defensa de la campaña del presidente Gustavo Petro, pues ejercer sus derechos y controvertir las decisiones que se lleguen a tomar. Pero además en este momento no se ha tomado ninguna decisión diferente a la de iniciar una investigación formal en la que la campaña tendrá la posibilidad de presentar todos sus descargos. John, entonces se podría asegurar, o usted lo asegura, que el Consejo Nacional Electoral no está buscando generar un juicio por indignidad contra el presidente Gustavo Petro. No, o sea, la decisión del Consejo Electoral no se ha tomado de fondo. Iniciaron un proceso. Consideró la plenaria 7-2 que hay argumentos suficientes para iniciar una investigación formal. Y ya, o sea, no, de hecho, el Consejo Electoral no tiene ninguna pretensión porque es que asumirle una intención a las investigaciones del Consejo Electoral, pues me parece a mí un poco retorcido, un poco exagerado, porque lo que tiene que hacer el Consejo Electoral es determinar si hubo o no violación de topes. Esa es la única decisión que tiene que tomar el Consejo Nacional Electoral. No, su intención no es abrirle un juicio de indignidad o darle material a un juicio de indignidad al presidente. Lo que tiene que determinar el Consejo Electoral es, ¿se violaron los topes de campaña? Y lo que tiene que hacer la campaña es explicar mucho más profundamente, pues cómo fue que se manejaron las platas, porque allá hay unos préstamos que no fueron declarados, allá hay unos gastos que no fueron declarados también aparentemente según los cargos que hay allí, y unas explicaciones que siguen siendo para muchas personas y para muchos sectores insatisfactorias. Lo que tiene que hacer el gobierno, excúsenme, el presidente, porque vea que la confusión es grande, porque claramente la persona que está investigada es quien está en la presidencia de la República y ahí es donde está la discusión. Pero claramente lo que tiene que hacer la defensa de la campaña, incluye la defensa de Gustavo Petro como candidato, pues es demostrar que esas violaciones de topes no ocurrieron
pero las explicaciones hacen falta mucho más profundamente, porque hasta el momento pues las explicaciones han sido ligeras y hay muchos indicios de cosas que tal vez se dan lugar a que se investiguen. O sea, indicios para una investigación hay más que suficientes. De hecho, ayer el presidente salió beneficiado por una decisión que no deja de ser polémica también del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, ustedes recuerdan, la primera decisión que tomó el martes fue cerrar la investigación o negar el pliego de cargos por eventuales gastos por fuera del tiempo de campaña, año 2021, en contra de la campaña de Gustavo Petro. Y lo que dice el Consejo Electoral es, bueno, no vamos a investigar esto porque no estábamos en tiempos de campaña. Pero yo me pregunto, mucha gente recuerda el famoso evento de la P en Barranquilla. Esto fue un evento que valió centenares, si no miles de millones de pesos. Fue el lanzamiento casi formal de Gustavo Petro como candidato presidencial. Todavía no era candidato presidencial, pero el señor fue allí a hablar como candidato, se movió como candidato. O sea, que podría pensar uno que era un acto proselitista. Y este acto fue financiado, según el señor Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, por un contratista que se llama Euclides Torres, muy beneficiado de los contratos en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ese tipo de cosas no las decidieron investigarlas el Consejo Electoral. ¿Se debían investigar? Pues, eventualmente mucha gente considera que sí. Pero eso es uno de las zonas grises, de los huecos que sigue teniendo la legislación electoral colombiana, porque se permite que haya unos tiempos específicos de campaña, actos específicos de campaña. Sobre esos actos y esos tiempos específicos de campaña hay unas prohibiciones y unos seguimientos relativamente puntuales, pero resulta que en Colombia las campañas empiezan mucho tiempo antes. Hay eventos proselitistas enormes, costosos, que financian personas que después terminan de contratistas en muchos lados y que sin embargo sobre eso no se hace mayor seguimiento porque simplemente no están los tiempos de campaña. John, y eso es el presidente, pero también hay responsabilidades para Ricardo Roa como gerente de campaña, así como los asesores que han sido mencionados en la investigación del Consejo Nacional Electoral. ¿Sobre estos podría haber consecuencias penales, por ejemplo? O sea, el Consejo Electoral llega a un máximo punto si determina responsabilidades, que de nuevo eso no ha ocurrido, y es que impone unas sanciones, unas multas a la campaña, que podrían tener o sea, implicaciones fuertes podrían tener que ver, por ejemplo, con que la reposición de votos, que es la plata que entrega el Estado por votos, que fueron miles de millones de pesos, pues eventualmente se queda sin sustento y las campañas tendrían que devolverlo, que eso puede ser un problema complejo, pero los resultados de su investigación sí los tiene que remitir a las autoridades correspondientes, que las tendrán que evaluar, o sea, no las toman como letra escrita y en piedra y tomando eso, no. Cada una de las autoridades tiene que tomar sus propias investigaciones, investigar con estos insumos y determinar si corresponden o no a situaciones penales. Pero entonces, en el caso de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y de las personas que trabajaron con la revisión fiscal de la campaña, auditorías, que son 3 personas más, pues en esos casos lo que hace la autoridad electoral, si determinara finalmente que sí hubo violación de topes, es remitir a las autoridades correspondientes para que inicien una investigación. En el caso del presidente Gustavo Petro, si esto llegara a pasar, de nuevo es un escenario todavía muy lejano, no ha ocurrido, por lo tanto, el tal golpe blanco, el tal golpe blando que dicen que ya comenzó, pues no ha comenzado, ni hay riesgos de ello. En el caso del presidente Gustavo Petro, esto iría a la Comisión de Acusación de la Cámara, donde ya hay una investigación que tienen en sus manos parlamentarios cercanos al gobierno al respecto. Y en el caso del señor Roa, en la Fiscalía, también hay una investigación al respecto que no ha avanzado tampoco mucho en los últimos meses. O sea, estas investigaciones que el presidente dice que esta caja de Pandora que está abriendo el Consejo Nacional Electoral, pues en realidad ya tiene capítulos tanto en la Comisión de Acusaciones, no ha pasado nada, y también en la Fiscalía, donde tampoco ha pasado mucho. Donde sí está pasando cosas es en el terreno político y particularmente a partir de todos los mensajes que envía el presidente Gustavo Petro en X y a través de sus declaraciones. En el sector diplomático, en donde los funcionarios tienen la instrucción del presidente de llevar este mensaje de lo que está ocurriendo en Colombia, según él, contra él, y también a sus ministros. Por ejemplo, la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, se refirió al tema y abrió el espacio para la denuncia en una mesa en la CEPAL, en donde se encontraba en un evento sobre ciencia.
Esto fue lo que dijo. Mi intervención sin colocar en conocimiento de la comunidad internacional la situación actual que está poniendo en riesgo la democracia en Colombia y gestando una ruptura al Estado de Derecho. El Consejo Nacional Electoral formuló cargos contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos, negando el fuero constitucional que le asiste al primer mandatario y propiciando un ambiente de desestabilización política. Esto significa un golpe a la democracia y por eso el presidente de la República ha llamado a todas las organizaciones sociales y populares a defender el voto popular. De igual forma, hacemos un llamado al compromiso de la comunidad internacional por la democracia, estar atentos ante una intentona golpista en Colombia. Muchas gracias. A continuación, un espacio para nuestro patrocinador. ¿Necesita talento para cerrar el año exitosamente? Con Temporalidad Manpower obtenga el mejor talento calificado que necesita de manera ágil y flexible, potenciando los resultados de fin de año de su compañía. Mejor talento, mejores resultados. Contáctelos en manpowergroupcolombia.co. Manpower Group, líder mundial en talento humano. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.